Buenos días a todos. Gracias. Créame que yo hubiese querido predicar de otra cosa, pero Dios siempre me regresaba a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Dije, voy a ser obediente, Señor. Y ayer como estuvimos aquí en la mañana con los líderes, y ya cuando iba saliendo, prendo mi celular y me sentí de pronto como cuando a Job le llegaban las malas noticias, ¿no? Que se te murieron tus hijos, que se quemó la cosecha, que se murieron las vacas, y yo así como, Dios mío, sí, claro que tiene que ver lo que tú has puesto en mi corazón para compartir el día de mañana. Entonces, el día de hoy yo voy a compartir con usted algo que he titulado Dios, la aflicción y yo. Dios, la aflicción y yo. Y vi qué significaba aflicción y vi qué aflicción, paréntesis. Le pedí a Saúl, mi amado Saúl, que me ayude a leer y ahorita le voy a explicar que no puedo ver, ahorita muy bien estoy en un proceso con mi vista y bueno, le comunico que lo más que puedo ver es 1 metro. Entonces, si usted me está saludando desde por allá atrás y no le respondo el saludo, no se enoje conmigo, seguramente no lo veo, ¿sí? Porque de pronto hay varios hermanos que me dicen, es que te estaba sonriendo y te estaba haciendo así y ni me pelaste, eso es lo que sucede, ¿vale? Entonces, si oyen que mi voz cambia, no es que mi voz está cambiando, sino que Saúl está leyendo, amén. Entonces vi que la palabra aflicción tiene que ver con amargura, tiene que ver con tristeza o tiene que ver con pesar. Bíblicamente de eso se trata la aflicción. Con amargura, con tristeza o con algo que te produce pesar. Y quisiera decirles que quizás la aflicción solamente les va a alcanzar a algunos, pero no es así. La aflicción en algún momento va a llegar a tu vida, te va a tocar. Y el mismo Señor Jesús nos lo dijo allí en Juan 16:33. Si lo puedes leer, Saúl, por favor. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? De que viene la aflicción, viene. Pero una cosa es segura, en mí pueden tener paz. Una cosa es segura, yo he vencido al mundo. No te apaniques, va a haber la aflicción, pero tú, tranquilo, si estás confiando en mí. En mí estás seguro y en mí, en medio de la aflicción, puedes tener paz. Y uno de pronto así puede decir, ¿cómo en medio de la aflicción yo puedo estar confiado y puedo tener paz? Y yo quiero decirles, no es fácil, pero sí se puede. El Espíritu Santo nos ayuda a tener esa paz y a tener esa confianza en que Cristo está con nosotros. Entonces, cuando viene la aflicción, cuando yo me figuro la aflicción que es como que tú vives tu vida normal, ¿no? Y de pronto aparece algo que tú no esperabas. Se te atraviesa una piedra y ¡pam! Por allá vas a dar. Y te golpeas y te duele y tú no te esperabas cuando te despertaste que te ibas a atravesar con esa piedra, ¿verdad? Y que te ibas a caer y que te ibas a romper un hueso o que te iba a pasar algo que te iba a afligir, que te iba a dar tristeza. Yo me acuerdo cuando pasó lo del accidente cerebeloso de mi esposo, Dios tenía días diciéndonos, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Escuchábamos una canción y la canción decía, todo va a estar bien. Escuchábamos a alguien que estaba hablando y decía, todo va a estar bien. Y en eso le digo a mi esposo, ¿te das cuenta que Dios nos está diciendo que todo va a estar bien de muchas maneras? Y me dice, sí, ¿verdad? Y le digo, sí. Y le digo, pues, ¿qué va a pasar? Le digo, ya hasta me estoy poniendo nerviosa. Si me va a decir que todo va a estar bien, pues ¿qué va a pasar? Y en eso se le viene el derrame en el cerebelo, se tiene que internar en el hospital y bueno, algunos ya conocen la historia, le operaron, le pusieron una válvula.
Aparentemente debajo del derrame cerebeloso había un tumor que se llama cavernoma, y ese tumor es como una zarzamora que los gajitos se rompen y va creciendo, se rompe y va creciendo, y ese era el diagnóstico. Y tenía cefalea crónica, no, ¿cómo se le dice? Se me olvidó. Hidrocefalia crónica. Y cuando nos pusimos a investigar, él decía que cuando tú tienes hidrocefalia crónica puedes quedar loco, te puedes morir o pueden suceder varias cosas. Y digo, bueno, loquito ya está, ¿verdad? Eso no será ninguna novedad. Pero o sea, como que siempre estábamos al borde del precipicio, de una o de otra manera. Y Dios en medio de eso nos decía, todo va a estar bien. Y yo le decía, pero ¿cómo todo va a estar bien si no escuchaste que nos están diciendo que tiene un derrame en el cerebelo, y además era en el cerebelo? Ahora que tiene un tumor y ahora que tiene hidrocefalia. O sea, en medio de tantas malas noticias tú puedes decir, ¿cómo todo va a estar bien si todo está de cabeza? Pero Dios nos seguía diciendo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y entonces, en medio de la aflicción, mis amados, yo aprendí que o te amargas o te endulzas. Porque o te puedes enojar hasta con Dios, con los que están a tu alrededor, o puedes decir, ok, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Te creo. Y yo me acuerdo que cuando pasó eso, yo le decía al Señor, pues yo ni siento que tu voluntad sea ni buena, ni agradable, ni perfecta. Pero ayúdame a creer. Y yo quisiera decirles, oye, hermanos, yo pasé la aflicción con 10. Pero no es cierto, fue difícil al principio para mí. Yo sabía que Dios estaba con nosotros. Yo tenía una palabra de la cual agarrarme, donde Dios había dicho, todo va a estar bien. Pero mis ojos de pronto miraban lo físico. Pero la palabra de Dios dice que andamos por fe, no por vista. Entonces, cuando andamos en medio de la aflicción, tenemos que retomar ese principio. Ando por fe, no por lo que veo. No es lo que estoy viendo, eso no es la realidad. La realidad es lo que Dios me ha prometido en su palabra, y yo decido creerle a Él. Y eso nos va a ayudar en medio de la aflicción a sostenernos, a caminar, a decir, Señor, yo confío en ti, no sé qué va a pasar. Yo tuve que rendir a mi esposo y decirle al Señor, si tu voluntad es llevártelo, esta va a ser tu voluntad buena, agradable y perfecta, aunque yo no lo vea de esa manera. Y lo rindo en el altar, y ahí está, Señor, haz lo que tú quieres. Y no es tan fácil, no es tan fácil soltar lo que más amas. Y casi siempre la aflicción nos llega allí, ¡pam!, donde lo que más amamos, ¿verdad? Lo que más queremos, lo que más deseamos, lo que más anhelamos, casi siempre allí viene la aflicción. Pero a estas alturas yo les puedo decir, Dios es fiel. Dios es fiel, y realmente todo iba a estar bien. El día que le pusieron porque no se organizaban los médicos, el neurocirujano decía que mi esposo no se tenía que operar, y la neuróloga decía que sí. Entonces no se ponían de acuerdo, y por fin, ya cuando la neuróloga provoca más presión allí en el director de neurocirugía, deciden operarlo. Y fue tan impresionante como el día que operan a mi esposo, sala de la operación, lo pelaron nada más de aquí de la mitad, y se veía bien chistoso, porque o sea, de este lado lo veías como muy normal, pero se volteaba, ya parecía el de 5 elementos. Los que han visto la película saben a qué me refiero. Y entonces, pero él, tú lo veías y él estaba fresco como la mañana, o sea, no parecía que le habían hecho una operación, que le habían abierto el cerebro, el cráneo, eso. Y él estaba así como tranquilo, y yo estaba tan asombrada de eso, de ver, o sea, el poder de Dios en medio de la aflicción, de cómo Dios estaba glorificando en la vida de mi esposo en medio de esta situación. Entonces,
¿Para Dios hay algo imposible? No, no lo hay. Pero dice que tenemos que creer. Al que cree, dice, todo le es posible. Bueno, pasa lo de mi esposo y al rato pasa lo de mi dedo, que se me muere el dedo que sigue del chiquito de mi pie y pues que me lo iban a cortar porque se había muerto. Ya me dio una flebitis, se tapó la arteria y se murió el dedo. Y entonces fue un tiempo tan terrible que yo les he comentado a algunos que le decía al Señor, pues Señor, pues si yo pasé con 10 la prueba con mi esposo y ahora pues ¿por qué pasa esto, no? Y me sentía desconcertada, mis hermanos, me sentía así como, pues bueno, ¿de qué se trata esto, no? O sea que vamos a pasar una y ahora empezamos con la otra y era un dolor tan insoportable que el analgésico más alto que me daban y yo andaba toda marihuana pero con dolor, ¿no? Entonces fue un tiempo bien terrible porque yo me sentía desconcertada y lo único que escuchaba en medio de ese tiempo era Dios decir, si crees, al que cree todo lo es posible. Y el diagnóstico era, se te va a cortar el dedo, ya se murió tu tendón, ya tu dedo no está fluyendo y de hecho se me olvidó poner unas fotos para que vieran que es cierto lo que estoy contando. Y entonces dice, y yo le decía al Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí creo, pero ayúdame a creer, Señor. Porque yo veía, y en eso, y mi esposo siempre me hacía mis curaciones en mi dedo. Y entonces un día dice mi esposo, pues como que se ve diferente. Me dieron un tratamiento bien pesado. Lo tuvimos que tratar en particular. Dios pagó todo, las visitas al médico, la medicina que nos salió como en 30,000 pesos más o menos el chistecito. Y Dios hizo cargo de todo, mis amados. Entonces, cuando me está tocando mi esposo, dice, como que se siente calientito el dedo. Y le digo, ¿en serio? Porque mi dedo ya estaba frío todo el tiempo, pues estaba muerto. Y le digo, ¿en serio? Me dice, sí, dice, pero yo no soy doctor, me dice. Pero así como que así se siente, ¿no? Así como no me creas a mí, pero como que yo veo que hay algo diferente en el dedo. Bueno, ya resulta que vamos con el doctor y el doctor me dice, señora, su dedo resucitó. Y ahí está. Ahí está mi dedito, sano y salvo. Con la uña que no quiere salir, pero me sale una uña así como una rajita de uña, yo no sé por qué. Pero ahí está mi dedo entero, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces, yo dije, ya la libramos, ¿no? Ahora sí, Señor, ¿verdad? Ya pasé la aflicción, la materia de la aflicción con 10, ¿verdad que ya no va a venir ninguna más? ¿Verdad que no? Así como jalándole el manto, ¿verdad que no, Señor? Y me dice, y empecé a notar que mi vista empezaba a sentirse borrosa. Y yo decía, pues, ¿quién sabe qué estará pasando? Y entonces cuando vamos al médico dice, tienes rinopatía. Es decir, tus ojos están sangrando y eso es lo que no te está permitiendo ver. Y eso te creó una catarata. Dijo, entonces te tienen que operar de ya. Y pues ahí estaba yo. Pues al principio me sentía muy tranquila, pero de pronto ya cuando estaba ya todo así como para entrar al quirófano, me empezó a entrar mucha angustia. Y yo dije, pues ¿qué pasa, Señor? ¿No quieres que me opere? Pero me sentía muy angustiada, amados. Y entonces hablando con mi esposo, le digo, no me voy a operar. Me dice, ¿estás segura? Le dije, sí, no me voy a operar. Le dije, yo creo que Dios quiere hacer algo diferente. O sea, Dios me va a sanar. No que esté en contra de que te operes, o sea, eso fue lo que a mí Dios me habló. Cada uno debe de ser obediente en lo que Dios le diga. Y entonces, pues bueno, nos habían dicho de una doctora que trabaja con medicina alternativa y que había ayudado a otras personas que estaban ya a punto de operarse y que las había librado de la operación. Y pues decidimos ir a buscarla, consultarla. Y bueno, algo que me alegró es que es cristiana, yo no sabía, ni los que me la habían recomendado sabían que era cristiana, ya saben que yo soy bien perica.
Y dice mi esposo, tú haces que hasta las piedras hablen, ¿no? Y me dijo, yo también soy cristiana y no sé qué, y allí como un clic. Regresamos y la primera semana que me empiezo a hacer el tratamiento, veía peor en vez de mejor. Yo dije, ¿qué es la canción con esto? Pero ahora ya entiendo que me dio una crisis, que no me acuerdo cómo le dicen, pero es una crisis, no sé qué. Y después, ahorita ya empecé a ver un poquito más y poco a poco he ido recubriendo la vista, gracias a Dios. Pero en medio de esto, cuando lo de la vista, yo dije así como que ya nomás esto me faltaba. Y ya no me presumas tanto, Señor, por favor, ¿no? Busca otro cliente. Yo ya me cansé. Cuando venía muy triste diciéndole a mi esposo, es que ya me cansé. Ya estoy cansada, de verdad. Y me decía mi esposo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y cuando él me dice eso, el Espíritu Santo empieza a hablar a mi corazón. Y el Espíritu Santo me empieza a decir, ¿y si te quejas menos y das más gracias? Yo no pensé que estaba de quejosa, ¿verdad? Yo pensé que eso era algo como algo normal. Y cayó arrepentimiento en mi corazón y le digo al Señor, perdóname porque con esa actitud que yo he tenido, estoy diciendo que tú te estás equivocando y tú no te equivocas. Y si tú crees que yo puedo con esto, yo puedo porque tú estás conmigo. Y algo cambió acá dentro del corazón. Fue algo interesante esa parte, porque yo digo, bueno, cada quien tiene su método de aprender, pero a veces, pues que como que sí nos tienen que sacudir para aprender lo que Dios quiere que aprendas. Pero algo que me emocionó fue leer el siguiente de Deuteronomio. Sí. Es Deuteronomio 8:16. Dice, que te sustento con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postrera hacerte bien. ¿Quién dice que estaba afligiendo al pueblo de Dios? Dios. Dice, afligiéndote, ¿y qué? Y probándote. O sea que la aflicción, amados, en medio de la aflicción, o la aflicción es usada para que nuestro corazón sea probado. Porque cuando estamos bajo mucho estrés es donde sale realmente nuestra verdadera personalidad. Porque cuando todo está bien, podemos decir, chido, todo es fácil fluir, ¿verdad? Puro amor, puro gozo, pura paz. Pero cuando te mueven el tapete, cuando te mueven tu comodidad, ¿qué pasa? ¡Pum! Sale la desconfianza que tenemos, sale la inseguridad que tenemos, sale el hecho de que corremos a buscar ayuda de todo mundo y hasta el último a Dios. ¿Se han fijado en eso? Porque sale lo que hay en el corazón. Y dice, que te afligí en el desierto y te probé, pero ¿cuál fue la finalidad? Hacerte bien. ¿No se les hace maravilloso eso? Dice, para que a la postre yo pudiera hacerte bien. ¿Qué quiere decir esto? Tú pudieras ser mejor persona de lo que eres ahora. Que yo te pudiera usar de una mejor manera de la que te puedo usar ahora. ¿Por qué? Porque tu corazón fue probado y en medio de la prueba tú tienes que tomar decisiones. O sigo a Dios o me voy para el mundo. Y ahí, dice, en el desierto, y además que en el desierto que ni siquiera tienes a dónde correr, pues ¿para dónde corres? Estás en el desierto. Corres para algún lado, te alejas de la comunidad con la que vas, te mueres, sin duda alguna. Pero dice el Señor
que te afligí en el desierto para probarte, pero para la postre hacerte bien. Y es maravilloso eso. Es maravilloso saber que los planes de Dios para nosotros son de bien y no son de mal. ¿Sí? No es que, ay, de veras, yo me acuerdo de una plática que tuve con el pastor y que decía, es que no sé qué estoy haciendo mal. Ay, de esas veces que quién sabe qué me había pasado. Es que pastor, no sé qué qué hice mal, en dónde pequé, porque siento así como que esta aflicción es como un castigo. Y me dice el pastor, no, Juanita, no es por eso. Al contrario, creo que estás haciendo bien las cosas. Y la palabra de Dios dice que lleva fruto, ¿qué? Será podado para que se lleve más fruto. Entonces posiblemente pudiera ser que parte de tu aflicción sea porque has hecho bien las cosas, has llevado fruto, pero ahora dice el Señor, es tiempo de podarlo para que pueda llevar más fruto. Y eso nos debe de animar, mis amados. Eso nos debe de animar, no de decir, pues si estoy haciendo bien las cosas, si me estoy guardando en santidad, si estoy tratando de no pecar, y entonces ¿por qué me va mal? ¿Por qué estoy en la aflicción? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué tengo este pesar? ¿Por qué siento que me estoy llenando de amargura? Porque el Señor está diciendo, es tiempo de ir al siguiente nivel. Y yo veo que eso es algo que está pasando en vida eterna, que Dios está haciendo. O sea, no es casualidad que un montón de gente está pasando por aflicción, amados. No es porque Dios la trae contra vida eterna. Así como el Señor diciendo, para que se les quite, me caen gordos esos de vida eterna y les van a aflicción. No es así. Yo te quiero decir en esta mañana que estamos haciendo bien las cosas y por eso estamos viviendo aflicción, porque Dios nos está llevando al siguiente nivel. Pero tú y yo decidimos o estar en amargura, o estar en tristeza, o estar en pesar. Saben, allí en Hebreos 12:1, donde dice que nos quitemos el peso que nos asedia. ¿Se acuerdan de ese versículo? El otro día estaba escuchando un predicador y me impactó muchísimo lo que él dijo. Porque él decía que cuando está hablando de quitar el precio que nos asedia, dice, el diablo, si no te puede hacer pecar, te va a poner carga. Y yo me quedé así como, no manches, porque yo sentí que eso fue lo que me pasó a mí, que me quedé con una carga impresionante, que no podía avanzar. Entonces es eso, si en medio de la aflicción tú has resistido la tentación de pecar y te has permanecido y has estado allí, pero aún sientes carga, una carga pesada, eso no es de Dios, porque el Señor Jesús dice, mi carga es ligera. Mi carga es ligera, es fácil y es ligera. Y cuando hay algo así que no te deja avanzar porque te sientes tan cargada, porque te sientes tan mal que no puedes avanzar, el enemigo ya te logró enganchar, ya te logró engañar, y tenemos que cortar con eso en el nombre de Jesús. Quitarnos ese peso que nos asedia y caminar a la meta que Dios nos ha puesto como iglesia, en lo individual, ¿sí? Entonces, fíjense que algo que me sucedió con lo de mi esposo fue que yo no sé en qué momento yo creí una mentira, y la mentira era que él ya estaba muerto. O sea, yo tenía así como la mente nublada, y como el hecho de pensar que él estuvo a punto de morir me hizo sentir como la realidad de su muerte. No sé si me explico. Pero yo vivía cada día sufriendo. Andrés salía a trabajar y yo, a lo mejor se muere en el camino. Tenía una fe para que eso pasara. A lo mejor se muere en el camino, mejor algo le pasa, o me van a hablar por teléfono y me van a decir pasó eso. Y yo no me había dado cuenta que estaba viviendo en un supuesto. El enemigo había puesto una carga que no era de Dios. Y me acuerdo que hablando con una de las psicólogas de aquí de la iglesia,
ella me dijo, Juanita, pero ya te diste cuenta que estás viviendo en un supuesto. Y yo, no. Me dice, porque tu esposo está muerto. Y yo, no. Y entonces, ¿por qué vives de luto? Ay, no me había dado cuenta de eso. Y entonces ella me ayudó y pude entregarle eso a Dios. Y me dijo, disfruta a tu esposo. Un día nos vamos a morir todos, eso seguro. Pero no estás viviendo como si fuera el día ya. Lo tienes, se tienen, disfrútense. Y sentí tan rico como Dios quitó esa carga. Y a veces nosotros vivimos así con mentiras que no son, que son más bien una carga tan tremenda que nos deja avanzar. Y Dios quiere que derribemos esas mentiras también. ¿Qué es esa mentira que te tiene cargado? No voy a poder, no sé, Dios no está conmigo, Dios no me escucha. También otra cosa que Dios me recordó es que a veces cuando estamos en medio de la aflicción comenzamos a ver a Dios como un ídolo. ¿En qué sentido? ¿Qué dice la escritura en el Salmo 115 de los ídolos? Dice, tienen ojos, ¿pero qué? Oídos, manos, piernas. Y a veces sentimos que estamos hablando con Dios y decimos, pero Dios no me oye, Dios no hace nada. Y lo bajamos al rango de ídolo. Y Dios no es un ídolo. Dios es un Dios real y verdadero. Y eso lo tenemos que recordar siempre, ¿sí? Entonces, pues eso. Y el siguiente pasaje, por favor, si lo puedes leer. Es Job 36:15. Dice, al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Otra vez, por favor, hijo. Dice Job 36:15. Asimismo al pobre librará de su pobreza, y la aflicción despertará su oído. Dice, al pobre librará de su pobreza. Pero lo que me hizo un cortocircuito en el cerebro fue, dice, pero en la aflicción, ¿qué? Despertará su oído. Y cuando lo escuché me quedé así como, Señor, ¿por qué no me dijiste eso antes? ¿Verdad? Hubiéramos tenido menos problemas. Entonces lo que está diciendo allí Eliú, porque es el que le está diciendo a Job, ¿verdad? El discurso que le está diciendo a Job dice, Dios va a despertar tu oído en medio de la aflicción. Eso es lo que Dios quiere. Y yo le preguntaba al Señor, a ver, enséñame este versículo. O sea, me impresionó muchísimo, Señor, ¿qué es lo que tú estás diciendo allí? Y Dios me empezó a decir, si en medio de la prueba, donde hay tanto ruido, donde todo el mundo está hablando, donde el diablo te está diciendo cosas, que es en medio de la aflicción, tú aprendes a escuchar mi voz, tú aprenderás a escuchar mi voz en cualquier situación. ¡Wow! Y entonces yo dije, pues bienvenida a la aflicción. Ahora entiendo que tú has usado esta aflicción, todas estas aflicciones, no como un castigo para mí, no como una corrección para mí, sino porque tú quieres que yo aprenda a escuchar tu voz. Y yo dije, yo digo amén a pagar el precio a escuchar tu voz. Porque, amados, en medio de cualquier situación, cada día necesitamos escuchar la voz de Dios. Cada día, para tomar cualquier decisión, para dar cualquier paso, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, si estás en aflicción, no te agüites. Estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios. No te agüites. Terminando esa aflicción, viene bien para ti. No te agüites. Podemos confiar en Él.
y podemos tener paz en Él, que todo será para bien. Y también quiero decirte que en la aflicción, allí en Isaías, si lo puedes leer por favor, Saulito. Es Isaías 53, versículos 10 y 11. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabes qué me fascina de Jesús? Me asombra. Él también sufrió aflicción. De hecho, allí está hablando de él y está diciendo que el mismo Padre, ¿verdad?, lo iba a entregar a ese tipo de sufrimiento, pero dice, pero no va a quedar que nomás va y entrega su vida a la cruz, porque yo te quiero decir una cosa, Jesús nadie lo mató, Él dio su vida. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Él se entregó por ti y por mí. Y entonces Él dice aquí la escritura en Isaías, Él verá el fruto de su aflicción. Y yo quiero decirte, tú eres el fruto de la aflicción de Cristo. Cuando Él murió en la cruz, Él te estaba viendo a ti y a mí. Y yo te quiero decir también, tu aflicción dará fruto. Tu aflicción dará un fruto bueno. Pero es no vivirlo así como, ay, me tocó sufrir a mí. No. Vivo la aflicción, Señor, pero mirándote a ti, sabiendo que tú estás conmigo, sabiendo que tú eres mi paz, tú eres mi confianza, y sabiendo que todo esto es para bien y voy a salir adelante. Eso no quiere decir que en medio de la aflicción se te salga una que otra lágrima. No quiere decir que si lloras no eres espiritual. Jesús lloró por su amigo Lázaro y él sabía que iba a resucitar. Entonces eso no tiene nada de malo. Llora un rato y levántate. Levántate. Me encanta ese versículo que dice que 7 veces cae el justo, mas 7 veces será levantado. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y éste será levantado. En medio de la aflicción no estamos solos. Número 1, tenemos a nuestro sumo sacerdote que está allí, intercediendo por nosotros las 24 horas del día, 7 días a la semana, por la eternidad, ¿no? Por todo este tiempo en lo que nosotros llegamos intercediendo. Y dice que tenemos un sumo sacerdote que puede entender lo que tú y yo sentimos. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Así es que cuando estás en medio de la aflicción y te pones loco, el Señor Jesús no se pone loco, ¿verdad? Porque tú te pusiste loco. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con este? Mira, está ahí todo. ¿No? Él dice, yo entiendo por lo que estás pasando. Ánimo. Ahí está el Espíritu Santo cubriéndonos, abrazándonos y diciendo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, aunque sientas que todo está de cabeza, todo va a estar bien. Señor, hay muchos aquí ¿qué va a ser de mi vida, Señor? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde tengo que caminar? Busca al Señor. Ay, me encanta que Jesús antes de irse, cuando les está avisando a estos discípulos, me voy a ir, y ellos, ay, no te vayas, Señor. Sí, me voy a ir porque a donde voy ustedes también van a ir. Voy a hacer morada para ustedes, ¿verdad? Y les dice, pero no los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos. ¿Y sabes qué me he encontrado de repente, mis amados? Que aunque a veces estamos ya dentro de haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, seguimos teniendo una mentalidad de huérfanos.
pensando que Dios puede estar con otros, pero no contigo. Y eso no es verdad. Hay muchas facetas de Dios que nos hace falta conocer. Llegamos a la iglesia encontrando a un Dios a quien seguir y a un Salvador que nos va a salvar de una vida, de un infierno cuando muramos. Pero Dios es mucho más que un Señor y Salvador. Él también es nuestro Padre. Y un padre se ocupa de las necesidades de sus hijos. Y no es así como que, este sí es mi hijito porque está güerito y este es mi entenado porque está negrito, ¿no? No. Recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tienes un papá. Y nos hace falta conocerlo más. Porque cuando tú y yo podamos estar seguros, Dios es mi Padre, entonces sabemos que esa parte de la Escritura donde dice el Señor Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo? Entonces cuando Jesús dice, yo no los dejaré huérfanos, porque mi Padre enviará ¿a quién? Dice, al Consolador. ¿Y sabes qué quiere decir? Cuando Jesús está diciendo, Dios enviará, mi Padre enviará al Consolador, está diciendo, va a mandar otro igualito a mí. Otro como yo. O sea, yo mismo voy a estar, pero ahora voy a estar en cada uno de ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Entonces el Espíritu Santo, a raíz de que tú recibiste a Jesús y Señor, como Señor y Salvador, Él viene y entra a tu corazón. Él está ahí. Pero ahora hace falta darle a Él nuestra voluntad. Señor, tú guíame, Señor, yo no quiero caminar sin ti. Ven, amor, por favor. ¿Por qué viniste? Porque me llamaste. Gracias. El Espíritu Santo está en nosotros, pero es nuestra decisión pedirle a Él, Espíritu Santo, hoy te necesito. Espíritu Santo, hoy quiero caminar contigo. Espíritu Santo, vamos juntos. Porque si Él va con nosotros, todo va a ser diferente. Si nosotros estamos llenos de Él, de su presencia, a donde quiera que vayas, vas a ser bendición. Pienso en el apóstol Pedro, por ejemplo. En los primeros apóstoles cuando reciben bautismo en el Espíritu Santo y tú ves cómo a donde quiera que ellos se movían, pasaban cosas. De tal manera que ya ni Pedro tenía que orar por los enfermos. Se pasaba, los ponían por Dios, no iba a pasar la sombra de Pedro y pum, 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 pum. ¿Necesitaremos al Espíritu Santo? Lo necesitamos, mis amados. Pero así como le dije a mi esposo, ven, nosotros, es tu responsabilidad decirle al Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo, porque puedo reconocer que te necesito, porque puedo reconocer que mi vida no vale nada sin ti, que no puedo hacer nada sin ti. Cada vez que vamos a salir a aventuras misioneras, no sé por qué ando sufriendo tanto, ¿no? Y Señor, si tú no vas con nosotros, ¿para qué vamos si no va a pasar nada? Señor, por favor, ven con el Espíritu Santo, tú muévete, la gente te necesita a ti, no a nosotros. No son nuestras habilidades, eres tú. Y un día estaba así, toda estresada, hasta la espalda me dolía. Y va mi esposa y me dice, ¿por qué estás tan estresada? Ay, es que me preocupa como lo de la aventura y eso. Y me dice, pues si tú no vas a hacer nada, tú nomás vas ahí, el Espíritu Santo lo va a hacer todo. Y yo, pues sí, ¿verdad? Lo necesitamos, amados.
no es nuestra elocuencia, no es nuestro don, no son nuestras habilidades. Si el Espíritu Santo no es quien lo hace, nadie lo va a poder hacer. Si en medio de la aflicción que tenemos no recurrimos al Espíritu Santo, nos vamos a morir en la aflicción. Y el propósito no se cumplió y nunca vas a ver el bien y nunca vas a ver el fruto. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos con todo el corazón. Y esa ha sido una de mis oraciones. Amado Espíritu Santo, sé tú. Sé tú. Y a veces me ando afanando, así como que, ay, lo voy a hacer así, lo voy a hacer acá. Y a veces ni el Espíritu Santo me ha dicho que haga algo, pero yo ando toda loca. Y cuando hago las cosas, no salen. Pero cuando es el Espíritu Santo y me preparo bajo la guianza del Espíritu Santo, Él es el que lo hace todo. Y Él quiere darse a conocer a cada uno de nosotros aquí en esta iglesia. ¿Saben? Cuando llegamos, Él habló de una zarza ardiendo. ¿Se acuerdan de eso? Una zarza ardiente. Y esa zarza ardiente es el Espíritu Santo. Y es algo que debemos de anhelar. Para que en medio de la aflicción, vendrán muchas aflicciones, sí, y es más, yo no quiero ser negativa ni profetizarte ni nada por el estilo, pero vienen días peores. Y si en medio de esas aflicciones tan ligeras, el Espíritu Santo no es quien guía nuestras vidas para tomar decisiones, cuando vengan esos tiempos más difíciles, ¿qué crees que va a pasar? ¿Necesitaremos al Espíritu Santo? ¿Necesitaremos al Consolador? Claro que sí lo necesitamos. Y no me acuerdo si me queda un pasaje más, hijo. ¿No? Ya son todos. Okay. El Señor nos quiere decir el día de hoy, no importa cuál sea la aflicción, enfócate. Enfócate. Ay, hermana, que si usted supiera la aflicción que es mi esposa, o que es mi esposo, que son mis hijos. Y yo veo muchos padres como en aflicción por los hijos que se han ido, por los hijos que están rebeldes, por los hijos que no obedecen. Pero te quiero decir una cosa, también he escuchado muchos testimonios de padres que estuvieron doblando sus rodillas, buscando a Dios y pidiendo, Señor, que mis hijos no se pierdan. Y Dios los regresó. En los matrimonios no hay ninguna aflicción, mis amados, que Dios no pueda resolver. Simplemente es ponernos de acuerdo, no es estar discutiendo uno con el otro, sino ponernos de acuerdo en venir y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, estamos aquí delante de ti para pedir tu ayuda. Te necesitamos, queremos ser un matrimonio dependiente de ti. Y al hacer eso, tus hijos lo van a ver, mis amados. Y ellos van a venir en pos del Espíritu Santo. Que la aflicción, el pesar, la tristeza, la amargura no sea algo que esté allí dentro de nuestro corazón. Es tiempo de sacarlo, de no permitirle. ¿Saben? Una vez, me acuerdo de los primeros sueños que Dios me daba, tuve un sueño donde el Señor Jesús llegaba a mi casa. Y yo estaba bien emocionada porque Él llegaba a mi casa. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos visitas? ¿A dónde los llevamos? A la sala, ¿verdad? Que es el lugar más bonito, más recogido. No lo andamos llevando a lugares como donde guardas o avientas todo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en el sueño, el Señor Jesús, yo tenía un cuarto, porque todos tenemos un cuarto de tiliches, no me digan que nomás yo. Nosotros hemos tratado de sacar todos los tiliches. Hemos decidido con mi esposo, todo lo que no hemos usado en un año, para afuera.
A ver a quién le sirve. Pero aquí no vamos a tener bodega. Y entonces, ¿saben qué? Que el Señor Jesús, yo le digo, mira Señor, mi sala, mira Señor, siéntate aquí. Y el Señor seguía parado, que te sientes aquí. Y el Señor me decía, no, yo quiero conocer tu casa, pues a eso vine a conocer tu casa. Entonces ya les dije, bueno, mira, pues aquí está la recámara, aquí está la biblioteca, aquí está esto, aquí está el otro. Y al cuarto de los tiliches, me lo... No. Y él se quedaba atorado allí en el cuarto de los tiliches. Allí no hay nada que ver, Señor, vente para acá. No te va a gustar allí. Y me decía, yo quiero entrar allí. Bueno, como él estuvo insistiendo, pues abrí y me dio mucha vergüenza todos los tiliches que había allí, porque además de tiliches me salió una hermosa rata. Era en el sueño. Ya les contaría que un día sí se metió una rata en mi casa que parecía de esos, ¿cómo? Ay, no, estaba horrible, me dio un susto y además lo pisé. Bueno, hubieran visto que relajo. Bueno, esa es otra historia. Esa es otra prédica. Y el Señor me dice, ¿cuándo vas a arreglar esto? Ay, Señor, arréglalo. Me da flojera, Señor. Arréglalo porque yo no puedo estar en una casa así. Porque yo no vine de visita, yo vine a quedarme contigo. Y me desperté. ¿Y saben qué? Pues yo sentí que el Señor me estaba diciendo, limpia esas áreas de tu vida que necesiten ser limpiadas. ¿Y tú sabes cuáles son? A veces nosotros venimos aquí a la iglesia, ay hermano, ¿cómo está hermano? Bendecido y en victoria. Y acá con todo el problema, ¿no? Todavía con cosas allí del mundo, todavía con cosas allí guardadas. Y que esas cosas guardadas nos llevan a... ¿Cómo se llama lo que estamos hablando? Aflicción. Porque mientras tú y yo, mis amados, tengamos pecados guardados en el corazón, eso le va a dar lugar al diablo para que te toque. Pues, ¿por qué sabe por qué estoy afligido? Entrégale eso que hace falta al Señor. Entrégale. Que la aflicción que vivamos sea la aflicción que Dios está permitiendo, no la que el diablo nos quiera poner. Que la aflicción que estaba viviendo nos lleve a recibir bien. Que la aflicción que estamos viviendo nos lleve a aprender a escuchar la voz de Dios sin turbulencia. Que nuestra antenita esté bien parada, ¿verdad? Para reconocer la voz de Dios. A veces la gente se le hace más fácil escuchar la voz del diablo, yo no sé por qué. Y les pregunto, pues ¿sabes escuchar a Dios? No, Dios a mí no me habla. Y luego de pronto sacan así algún comentario, ¿no? Y que dicen, no, pero es que ese es bien malo y le va a pasar algo y ojalá que lo maten. Y le digo, no sabes escuchar la voz de Dios, pero sí sabes escuchar la voz del diablo. Eso no puede ser, mis amados. Simplemente hay demasiadas voces en medio de la aflicción que estamos oyendo y Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz. ¿Sí? ¿Les ayudó esto que les compartí? Necesitamos al Espíritu Santo. Y en medio de la aflicción, ¿saben qué? Hoy en la mañana estaba escuchando una predicación y me encantó que esta pastora estaba hablando y decía que todos necesitamos palabras de ánimo. Entonces, cuando veas a alguien en aflicción, dale palabras de ánimo, no de desánimo. Ustedes no saben cuánta gente se nos acercó a darnos palabra de desánimo. Y una de esas personas era mi suegro.
Y decía, un día que llega y le dice, el día que lo iban a operar, como un día antes, dice, no, que no te operen porque te van a matar. Y que se me sube el ojo, Ana. Y le digo, ¿sabe qué, suegro? Yo lo quiero mucho, pero si va a venir a decirle esas palabras, no venga. Que se queda mi suegra así. Le digo, no venga, mejor desde su casa ya estéle pidiendo a Dios que le vaya bien. Y le cayó el 20 a mi suegro. Y dice mi suegro, sí, ¿verdad? Esas cosas no le ayudan. Le digo, exactamente. Escuchamos otra palabra de alguien bien intencionado y nos dijo, pues qué pecado están pagando, Y era alguien de la iglesia, no crean que alguien pagano. Pero yo no, dice mi pastora, no. Entonces, que lo que salga de nuestra boca cuando veamos a otro de nuestros hermanos en aflicción sea palabras de ánimo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Me dejas orar por ti? No sé qué hacer, pero aquí estoy, aquí me voy a quedar contigo. Y si en algo te puedo ayudar, aquí voy a estar. En ese tiempo de aflicción con lo de mi esposo, fue tan impresionante ver esta iglesia moverse a favor de nosotros. Llegaba la comida. Eliud y Carmelita nos ofrecieron sus casas y pudimos estar allí para no estar solos. Y no saben cuánto agradezco a Dios yo eso. Que en medio de la aflicción que vivíamos, Dios levantó a gente como ustedes para sostenernos. Recibir mensajitos. Estamos orando por ustedes. Estamos orando por ustedes. Cuando estábamos en el hospital, que llegaban con comida, que decían, bájate. O yo me quedo con él para que tú te vayas a descansar. Amados, había un favor impresionante de parte de Dios que hasta los compañeros de trabajo de mi esposo que no son cristianos, ellos la primera semana que le tocó estar en el hospital, ellos hicieron guardia. Y para mí era algo impresionante, porque ellos no tienen a Cristo, pero lo pudieron conocer ahí. Entonces, en medio de la aflicción, todas estamos viviendo un tiempo de aflicción quizás de diferente, a lo mejor tú en la economía, a lo mejor es física, a lo mejor es espiritual, no lo sé. Pero lo que sí te quiero decir es que nos necesitamos unos a otros, así como necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Y pues bueno, les pido que se pongan de pie. Yo no sé si hay alguien aquí que diga, hermana, yo estoy viviendo ahorita en una aflicción que siento que me muero, que ya no puedo. Si es tu caso, pasa al frente y queremos orar por ti. Pero vamos a pedirle al Señor que en medio de la aflicción que pudiéramos estar pasando o la que vamos a pasar, Él nos dé la fortaleza. ¿Les parece? Pues vamos a orar. Amado Dios, gracias por no dejarnos huérfanos. Gracias porque hoy tú nos das la seguridad de que cada día estás con nosotros. Te has dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y el mundo no se ha acabado. Eso quiere decir que tú estás. Padre, que podemos tener esa paz y esa confianza que solamente tú sabes dar. Te bendecimos, Señor, porque podemos decir, hasta aquí nos has ayudado. Gracias. Porque a veces, en muchas ocasiones, a veces sentimos que nos vamos a morir ya. Muchas veces hemos sentido, ya no puedo más, ya aquí, hasta aquí, ya no quiero seguir. Yo mismo en alguna ocasión te he dicho, ya llévame contigo, Dios. Pero tú has dicho, tu propósito no se ha cumplido. Y yo te doy gracias por eso. Te doy gracias porque puedo creer que mis mejores años apenas están por empezar.
apenas están sucediendo y que aún hay cosas mayores para ver contigo de la mano. Ven a traer sanidad al triste, al amargado, al que tiene pesar, Dios. Ven, Espíritu Santo, trae esa seguridad que solamente tú sabes dar. Ven, Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo y dile, ven, Espíritu Santo. Dile, ven, Espíritu Santo. Vos, ya sé. Hoy es tiempo de sanidad porque Dios quiere alimentarte